Una camarera dejó escapar las palabras. Si yo la acompañara, tal vez el viaje sería más divertido. Nunca imaginó que sería la única que haría llorar a la hija del millonario y la que pondría de rodillas a un padre frío y distante. Susurrando, por favor, no te vayas, porque a veces el extraño que conoces por casualidad es la pieza que tu familia siempre ha estado perdiendo. Esta es la historia de su viaje. Escuchemos y veamos a dónde los llevó. Las tardes de verano en Arizona siempre trajeron consigo esa característica sequedad del desierto, como si el sol se hubiera inclinado hacia el oeste solo para derramar todo su peso sobre la tierra quebradiza de abajo, a lo largo de un tramo de carretera casi desierta donde lo único que quedaba eran vapores de gasolina y polvo. Un restaurante llamado Sandy's se alzaba como lo había sido durante los últimos 40 años. Su letrero descolorido se balanceaba bajo un toldo roto que crujía con el viento. El aire olía a aceite de freír viejo y pastel de manzana caliente. Un aroma denso y hogareño que te envolvía como una colcha cosida de cansancio y comodidad detrás del mostrador. Eloy se estaba limpiando un vaso que nadie usaría. Su blusa era de cuello ancho y arrugada. Su cabello estaba recogido en alto para escapar del calor que presionaba cada rincón del lugar. Su mirada se detuvo en un billete de lotería olvidado junto a la caja registradora, dejado por un cliente habitual. Lo revisó. 500 pesos no cambiaron la vida, pero fueron suficientes para tentar a una mujer atrasada en el alquiler a pensamientos que sabía que no debía entretener. Su mano se congeló a mitad de pulir. Luego dejó el vaso detrás de ella. Un aviso rojo brillante de vencimiento estaba clavado en el tablero de corcho. Lo miró de nuevo justo cuando el zumbido de un motor comenzaba a elevarse en la distancia. Una elegante camioneta negra apareció a la vista, tan impecable que reflejaba el cielo abrasador. Se detuvo derrapando en la entrada, levantando una cortina de polvo como una pantalla de teatro. Antes de que comenzara el act, la puerta se abrió de golpe. Salió un hombre con una camisa pulcramente planchada. Una mirada cegadora. Cada cabello en su lugar como si hubiera salido directamente de una sala de juntas. Una adolescente lo siguió. Con los auriculares atados a las orejas, toda su demea se aflojaba por el cansancio de alguien obligado a hacer algo que nunca pidió. Eloy se los vio entrar. El hombre observaba el restaurante sin sonreír, sin hablar, solo un asentimiento, como si estuviera inspeccionando un espacio de alquiler. La chica no levantó la vista. Pasaron de largo. Eloise, como si fuera parte del ventilador de techo, algo que zumbaba de fondo fácilmente. Ignoró. Trajo 3 vasos de agua helada y los dejó en la mesa desgastada por el tiempo. Su voz era suave, como si no esperara una respuesta. Un largo viaje por delante. La pregunta quedó brevemente en el aire y luego aterrizó en forma de suspiro. Un viaje por carretera antes de que me envíen a un internado en Europa. La chica respondió sin quitarse los auriculares. Un regalo de despedida al estilo de un director ejecutivo. El hombre. Probablemente su padre no levantó la vista. Estaba escribiendo en una computadora portátil. El brillo de la pantalla se reflejaba en sus gafas de montura plateada. La mesa se sentía fría, no por el agua, sino por cómo los 3 existían allí juntos, pero completamente intocados por uno. Otra Eloy se apretó los labios, su mano se deslizó de nuevo casi inconscientemente al borde del mostrador donde el billete de lotería aún descansaba silencioso como un secreto esperando ser revelado. Y entonces algo se despertó en ella, un destello de la parte de ella que aún creía en lo improbable. Tal vez, dijo con ligereza, como una broma, si viniera. El viaje podría ser más divertido. El silencio que siguió no fue largo, pero lo suficiente como para que todos lo sintieran, la chica Mara. Como Eloy se descubriría más tarde, giró, sus ojos, antes apagados y distantes, se iluminaron como si alguien le hubiera lanzado un juego inesperado. Voto. Sí, papá, déjala venir. Rouen, el padre, finalmente levantó la vista y vio a Elo como si, por primera vez, su mirada no fuera cruel, sino mesurada, como si estuviera leyendo un currículum que nadie había presentado.
Elo sonrió, medio enfadado, pero con la mirada firme. Solo pensé que si tuviera unos días libres y la gasolina y las comidas estuvieran cubiertas, no me importaría un cambio de aires. Quién sabe, incluso podría cambiar mi suerte. No respondió de inmediato, sus ojos se entrecerraron ligeramente, la boca apretada en la línea tensa de un hombre sopesando un trato desconocido, pero Mara no esperó. Por favor, papá, nadie puede sobrevivir 7 días solo tú al volante. La verdad rara vez llega a tiempo. Y esta llegó por cortesía de una chica de 14 años. Rouen exhaló no con acuerdo, sino con resignación, como un hombre que sabía que se había salido del camino que había trazado con tanto cuidado para este viaje. No es un desvío turístico, dijo con calma, sin dejar de observar a Eloise, por supuesto. Respondió ella, pero a veces el desconocido adecuado en el momento adecuado puede cambiar todo el viaje. Sus palabras flotaron suavemente, como el aroma a tarta de manzana que persistía en los rincones de la habitación. Nadie dijo nada más. La camioneta negra regresó a la carretera. El polvo se arremolinaba tras ella en una larga columna como la cola de un signo de interrogación. Una suave música pop se filtraba por los altavoces. Desde el asiento trasero, una risa resonó. Marte, inconfundiblemente, se reflejaba en el retrovisor. Rouen vislumbró a Eloise apoyada en la ventana. Su cabello se movía al viento. Una sonrisa se dibujaba en sus labios. Él no sabía qué significaba. Tal vez nada, o tal vez todo, por primera vez en años. No estaba seguro de si había tomado la decisión correcta o un hermoso e imprudente error. A diferencia de la rara risa de la noche anterior, un sonido tan delicado como la brisa que roza el corazón de alguien que acaba de salir de una sequía emocional. A la mañana siguiente, el todoterreno negro se precipitó por la carretera. Un marcado contraste con su pulido exterior. 3 personas estaban sentadas en su propio cielo privado, hablando poco, compartiendo menos. El sol de Nuevo México era feroz, proyectando un resplandor cegador sobre el parabrisas. Pastizales secos se extendían interminablemente a ambos lados, dando paso lentamente a colinas escarlatas y rastros de polvo ascendentes. Sin vallas publicitarias, sin farolas. Solo una franja de carretera que se extendía bajo un cielo pálido manchado de nubes. Eloise estaba sentada en el asiento del pasajero, con los ojos fijos en la ventana. Ya no se molestaba con el mapa. Este viaje claramente no seguía las instrucciones de Google, sino algo más, sin nombre. Un silencio, una mirada, un destello de algo entre desconocidos. Rouen permaneció al volante, ajustando el aire acondicionado con la indiferencia precisa de un hombre que hacía casi todo automáticamente, y Mara la misma. La chica que había reído tan libremente la noche anterior volvió a estar en silencio. Los auriculares, ahora flácidos alrededor de su cuello, su mirada perdida, pero no en paz. A última hora de la mañana, Rouen se desvió hacia un pequeño pueblo que apenas calificaba para el mapa. Un viejo museo etnográfico apareció. Su descolorido letrero de madera colgaba torcidamente. Recuerdos nativos, voces olvidadas. Se detuvo sin explicación, sin invitación. Simplemente se desabrochó el cinturón. Salió e hizo un gesto. Mara gimió lo suficientemente fuerte como para ser escuchada desde el asiento trasero. ¿En serio? ¿Otro museo? Rouen se irguió. Su voz, la misma pulida, la que se usa para presentaciones millonarias. Entender la historia te ayuda a entender dónde te encuentras o de dónde quieres desaparecer. Mara murmuró. Eloise la siguió a una distancia prudente. Estaba aprendiendo a no entrometerse, pero lo suficientemente cerca como para captar las corrientes subterráneas. Las cosas tácitas que zumbaban entre líneas. El hielo dentro del coche aún no se había derretido, apenas había empezado a agrietarse. El museo olía a madera vieja y papel húmedo, bombillas amarillas tenues proyectaban sombras suaves sobre vitrinas cubiertas de polvo donde historias olvidadas se asentaban como huesos silenciosos. Rouen, impertérrito,
Se lanzó a una visita guiada que nadie le había pedido. Su voz, tranquila y deliberada, pero hablada, parecía más para sí mismo que para cualquier otra persona. Mara se alejó de los artefactos hacia un pasillo de retratos, rostros de indígenas representados con solemnes pinceladas. Unas pinceladas la observaban con ojos ilegibles. Luego, giró su voz, interrumpiendo el monólogo de su padre como una piedra arrojada a aguas tranquilas. ¿Alguna vez has pensado que tal vez solo quiero comer helado? Preguntó con claridad y mesura. No más sermones, no más arreglos, solo helado. Música y silencio. Rowan frunció el ceño en una defensa instintiva, como si cualquier cosa fuera de guión fuera un ataque. Abrió la boca, quizás para explicar, quizás para objetar, pero Eloise habló primero. Su tono, ligero como una pluma, como si estuviera citando algo de un libro de poesía de lomo blando. A veces el futuro solo necesita una bola de helado, dijo sin mirar a nadie en particular, y la gasolinera de al lado es bastante buena. Nadie rió, pero nadie discutió esa tarde. Por primera vez, Rowan dejó que Eloise eligiera la siguiente parada. Señaló un camino de tierra que giraba a la izquierda y conducía a un lago escondido en un valle tranquilo. El agua estaba quieta e increíblemente azul. Solo ondulaba donde el viento la tocaba. No había gente, no había señal de teléfono, no había buzones, solo cielo, tierra y un silencio lo suficientemente amplio como para contenerlo todo. Eloise encontró una piedra lisa y la lanzó por el lago. 5 saltos. Mara intentó. 3, 4, 5. Gritó de alegría y se dejó caer al césped, quitándose los auriculares. Volviéndose hacia Eloise. Cuando tenía 5 años, casi me quemo en la cocina. Puse jabón en el microondas. Papá llamó a los bomberos. Solo lloré porque nuestro gato se atragantó con el humo. Eloise rió abrazándose las rodillas mientras se sentaba a su lado. Jugaban a un juego. Confesiones de la infancia, una historia por turno. Cuanto más rara, mejor. Mara contó que había metido a escondidas a su gato en la mochila para la escuela. Eloise recordó escabullirse a medianoche para ver una lluvia de meteoritos. Se rieron hasta que no pudieron más. Respiraba inconsciente de que con cada historia, cada eco de risa, un muro a su alrededor se derrumbaba y Rowan se quedó a unos pasos de distancia, con las manos en los bolsillos, observando algo sin nombre que se agitaba en su interior, filtrándose en rincones que había mantenido sellados durante años. No se movió, no se acercó, pero por una vez no intentó explicar nada. Mara solo quería helado. Su padre pensó que un museo la ayudaría a crecer. Si tú fueras Mara, ¿te quedarías callada o dirías lo que realmente necesitabas? Cuéntamelo en los comentarios. La tarde anterior, junto al tranquilo lago azul, Rowan había estado más callado que cualquier otro día anterior. Tal vez no porque finalmente lo entendiera, sino porque por primera vez había aprendido a escuchar esa mañana. Hola. Continuó la camioneta rodando bajo el sol abrasador. Sus llantas levantaban polvo como antes, pero dentro algo había cambiado. Mara ya no se enterraba en sus auriculares como una protesta silenciosa, ahora se inclinaba hacia la ventana, señalando ocasionalmente señales extrañas o reliquias en la carretera. Rowan no dijo mucho, pero sus ojos, vistos en el espejo retrovisor, se detuvieron en su hija más tiempo del que solían. Eloise se sentó al frente, rozando con los dedos las perillas de la vieja radio, pasando las teclas de la estática hasta que surgió una canción. Tarareó, olvidando casi por completo las palabras. Pasaron por un pequeño pueblo llamado Quintero, un lugar tan tranquilo que podría haber pasado desapercibido si no fuera por las serpentinas de colores que colgaban entre los edificios y la música que salía de los altavoces montados en los porches. Las risas resonaban, los pies golpeaban contra un piso de madera improvisado, un festival de música callejera. Eloise gritó, sus ojos se iluminaron al girarse hacia Rowan. Vamos. 1. El baile hace más por tu alma que 1000 podcasts de autoayuda. Rowan no sonrió,
pero después de un instante y tras captar la mirada esperanzada de Mara, asintió por primera vez desde que comenzó el viaje. El itinerario se dio. El pueblo parecía un fotograma de una película antigua, iluminado con nuevos colores. Los niños corrían entre los puestos, los adultos se mecían al ritmo de una melodía country y un anciano tocaba la guitarra bajo un toldo hundido. Nadie prestó atención a la camioneta estacionada a un lado. Extrañamente, ese anonimato era la bomba exacta que no sabían que necesitaban. Mara fue la primera en desaparecer entre la multitud. Agarró la mano de Eloise, tirándola hacia adelante sin preguntar. Bailaron torpemente, sin práctica, un poco fuera de ritmo, pero completamente real. Mara giraba bajo la luz ámbar del atardecer. Su cabello reflejaba el sol. Su rostro se abría y se alzaba. La música desprendía cualquier caparazón endurecido que hubiera estado cargando durante unos fugaces minutos. Simplemente tenía 14 años, no un futuro prometedor, ni una versión mejorada, solo una chica. Rowan observaba desde la distancia, con las manos en los bolsillos, una lenta sonrisa suavizaba su rostro. ¿Para quién era esa sonrisa? ¿Para su hija o para sí mismo? Se detuvo, no pudo decirlo con certeza. Buscó su teléfono, no para revisar correos, sino para tomar una foto. Entonces vibró. Un mensaje de su asistente, inversores urgentes en Londres, solicitando una llamada inmediata. Se alejó, escondido detrás de la pared de una cafetería, conectó su Bluetooth y conectó a la reunión. Mara se giró, aún radiante de risa, justo a tiempo para verlo de vuelta. Asintiendo con la cabeza hacia la pantalla. Sus labios se movían hacia alguien de un mundo lejano. No el hombre que había levantado su teléfono para capturar un momento. El otro, el viejo, el que siempre regresaba demasiado rápido. Se congeló un instante, luego se quitó los auriculares y los azotó sobre una mesa de piedra. El sonido no era fuerte, pero llamó la atención. Eloise la alcanzó segundos después. Vio el momento exacto en que Mara se hizo añicos. No salieron lágrimas. No gritó, no presionó, simplemente siguió a la chica por un estrecho callejón detrás de la iglesia, hacia un rincón de sombra donde el musgo trepaba por la pared de ladrillo y árboles sin hojas se extendían con sus ramas desnudas hacia un cielo descolorido. Mara estaba sentada, abrazándose con fuerza. Rodillas en silencio. No porque no hubiera nada que decir, sino porque si hablaba todo podría desmoronarse. Eloise se sentó demasiado cerca. No lo suficientemente cerca para la multitud, pero lo suficientemente cerca para que Mara la sintiera allí cuando yo tuviera tu edad. Dijo Eloise en voz baja sin mirarla. Mi papá prometió llevarme a mi primera película en lugar de dejarme en matemáticas avanzadas. Se sentó fuera del aula leyendo el periódico mientras yo aprendía a resolver ecuaciones. Nadie nunca me preguntó si me gustaba Mara. No dijo nada durante años. Me preguntaba si alguien alguna vez solo quería jugar conmigo, no mejorarme, solo jugar. Un viento se deslizaba trayendo el aroma a madera vieja y ladrillo húmedo. Mara inclinó su rostro hacia el cielo. Era extrañamente claro incluso a estas alturas del día. Sus ojos brillaron pero los mantuvo firmes. Nos divertimos bailando, murmuró solo por un momento y él se fue de nuevo. Eloise no respondió, pero puso su mano en la tierra junto a Mara sin tocarla, pero lo suficientemente cerca para sentir que era la primera vez. Mara no se apartó cuando alguien se quedó a su lado más de 3 minutos. Ninguno de ellos habló de festival de música, pero el silencio no significa que algo haya pasado. La grieta permanece sellada, pero no cicatrizada, como el hielo en un lago, lisa hasta que la siguiente piedra la parte de par en par. Al cuarto día, acamparon en el límite este de un bosque nacional donde espesos pinos se extendían hacia el cielo y ocultaban el sol de la tarde. El aire se volvió más frío. Los sonidos humanos escasearon y el silencio. El verdadero silencio se convirtió en algo que casi se podía tocar. El campamento estaba vacío, salvo por el siseo del viento que se abría paso entre las ramas, el suave crepitar del fuego en un pequeño pozo de metal y los agudos chasquidos de la leña que se rompía como huesos quebradizos. Eloise montó la tienda con facilidad,
como si lo hubiera hecho una docena de veces. Por primera vez, Mara parecía realmente comprometida. Cargó sillas plegables, apartó las agujas de pino e incluso dispuso piedras en círculo alrededor del fuego. Rowan. Ching se movió lentamente hacia el maletero. Sacando la estufa de campamento, los utensilios de cocina y las provisiones cuidadosamente empacadas. Quería ayudar. Estaba intentando dejarme encargarme de la parrilla. Dijo la primera oferta que había hecho por su cuenta. Eloy se sonrió, ladeando la cabeza con una duda juguetona. ¿Seguro que el director ejecutivo sabe cómo encender una estufa de campamento? Rowan esbozó una sonrisa seca. No lo hizo, pero no lo admitió. En cambio, sacó su teléfono y abrió YouTube. El instinto de un hombre que se había pasado la vida abordando el mundo como un conjunto de datos. Siguió el video. Presionó el encendedor. Calentaba la sartén. Añadía aceite, pero sus manos temblaban ligeramente. Una salchicha se resbaló de las pinzas y rodó por la tierra. Otra se carbonizó demasiado rápido cuando las llamas se encendieron demasiado. El olor a carne quemada llenó el claro, adherido a su cabello, a su ropa, a su aliento. Todo eso espesaba el aire de lo que había sido un momento simple y honesto. Mara rió con una risa real, ligera y desprevenida. Está bien, papá. Quemado solo significa sabor extra. Eloise también se unió a la risa. Salchicha ahumada. Esa es la verdadera experiencia de acampar. Pero a Rowan no le gustó reírse. Se congeló por un segundo y, de repente, como una cuerda. Tirada demasiado fuerte. Chasqueó. Tiró las pinzas de metal al suelo, chocaron contra la piedra. Duras y repentinas en él. Aire quieto del bosque. Ya basta. No tengo tiempo para estas tonterías. Mara. Se congeló. Su sonrisa desapareció a media respiración. Dejó su plato de plástico en el suelo. Se quedó quieta, pero sus ojos por primera vez en este viaje se encontraron directamente con los de su padre. Sin inmutarse, sin esquivar tonterías. Repitió. Su voz no era fuerte, pero cada palabra cortó el silencio limpiamente. Es la primera vez en mucho tiempo que te he visto hacer algo sin un objetivo, sin una fecha límite, sin un retorno de la inversión. Dio un paso hacia él. La voz comenzó a quebrarse y te enojaste. No podías soportar no ser bueno en algo, incluso si solo es asar una salchicha. Rowan se quedó quieto. Su boca se movió, pero no salieron palabras. No necesito que seas perfecto. No necesito que lo sepas todo. Solo quiero que pares. Dijo levantando una mano. Instintivamente para proteger su corazón. Sigues pensando que necesito un gran futuro, pero todo lo que necesito eres tú, no la versión de la compañía, no la versión con un plan de 5 años, solo tú, mi papá. Las lágrimas llegaron de repente, sin ocultarse, ella no las secó, no las ocultó, no se contuvo. Estoy cansado, papá, cansado de sentir que tengo que valer la inversión, cansado de ser tu pequeña empresa perfecta. No soy tu segunda oportunidad para hacerlo bien. Las palabras aterrizaron como puños. Rowan se tambaleó hacia atrás un paso, su rostro palideció, como si por primera vez viera claramente a su hija. Mara se giró y corrió hacia la tienda. La tela ondeó con fuerza cuando ella tiró de la cremallera para cerrarla. Rowan no la siguió, se desplomó en el suelo, con las manos todavía, llevando el olor a humo y fracaso. Eloise se acercó, no lo tocó, no estaba listo para eso. En cambio, sirvió té de su termo, se acurrucó suavemente en el aire fresco y lo puso a su lado. Sin palabras de consuelo, sin sabiduría, solo calidez ofrecida sin exigencia. Rowan inclinó la cabeza por primera vez. En años no intentó arreglarlo, solo se sentó con el dolor. Mi padre susurró haciéndose eco de sus palabras, luego más bajo, como si no fuera para nadie más que para sí mismo. No sé cómo ser padre. Eloise lo miró, sus ojos eran profundos, tranquilos, no críticos, luego supe que su mirada parecía decir,
y en esa quietud del bosque, nada sonó más fuerte que el silencio que finalmente significó algo esa noche. Nadie dijo una palabra. Mara se quedó dentro de la tienda. Rouen se sentó junto al fuego, mucho después de la medianoche. Su té se enfrió sin que él lo notara. Eloise desenrolló su manta cerca del borde del bosque, no para distanciarse, sino porque entendía que algunas distancias deben permanecer intactas para darle a otra persona el espacio para enfrentarse a sí misma por la mañana. Las ramas de pino aún estaban cubiertas de niebla cuando se desmantelaron. Nadie mencionó la cena fallida, nadie mencionó las palabras derramadas la noche anterior, pero cuando Rouen abrió el baúl y vio las tenazas donde las había tirado, se agachó, las recogió, las dobló cuidadosamente y las devolvió a su lugar. El camino volvió a llamar la atención, pero esta vez no había un horario. Rouen miró a Lot y luego asintió con un pequeño, casi imperceptible asentimiento. Tú eliges el camino. Eloise no dijo nada. Pasó unas páginas del mapa y luego se desvió hacia un camino lateral que conducía al suroeste hacia un lugar al que no iban turistas, solo campos, viento y cielo. La camioneta retumbó junto a campos de trigo dorado. Serpenteando por un sendero estrecho hacia un rancho abandonado, escondido en la tierra, como un recuerdo que nadie había reclamado. Madera desgastada, tejas cubiertas de musgo, un establo vacío, un columpio roto que descansaba de lado bajo un castaño. Mara se incorporó. De repente, abrió mucho los ojos. ¿Qué es este lugar?, preguntó Rouen con la voz tensa, como si temiera ser arrastrada a la memoria de otra persona. Eloise no respondió de inmediato. Salió, deteniéndose frente a la vieja puerta. Es donde crecí, dijo después de un respiro. La última vez que estuve aquí tenía 17 años. Me acabo de enterar de que no conseguí la beca. Dijeron que no. Su voz era lo suficientemente distintiva, no era amarga. Lo recitó como si releyera un pasaje de un libro desgastado. La página ya estaba seca por las lágrimas derramadas hacía tiempo. Mara salió y vagó por la cerca rota. Con los ojos abiertos y curiosos, preguntó, como si el pasado ya no tuviera el poder de lastimar. Eloise asintió y señaló hacia el viejo establo. Un caballo gris pastaba. Sus movimientos eran lentos y constantes. ¡Qué suerte!, dijo. El único que nunca me dejó. Mara sonrió radiante. Se subió, torpemente riendo, cabalgando en círculos por la hierba. Su cabello ondeaba al viento. Su voz se quebró en gritos felices y sin rumbo. Rouen observó desde lejos y por primera vez sacó su teléfono, no para revisar mensajes, ni para unirse a una reunión, sino para grabar un video. La primera foto del viaje y tal vez la primera foto que había tomado de su hija que no fuera motivada por un evento escolar, un recordatorio de la madre o expectativas sociales. Al mediodía, extendieron una manta debajo del castaño. El día estaba tranquilo. Las hojas cayeron como palabras nunca dichas. Rouen se quedó quieto por un largo rato, luego, volviéndose hacia Eloise, preguntó con una suavidad que lo sorprendió incluso a él. «¿La entiendes mejor que yo?» ¿Por qué Eloise no respondió de inmediato? Cerró los ojos, dejó que el viento le arrastrara suavemente el pelo, rozando recuerdos pasados. Ya no luchaba porque una vez fui el niño que nadie eligió. Dijo en voz baja. Solo necesitaba que alguien se sentara a mi lado. No me arreglara, no me enseñara, no me apresurara, solo se sentara. Pero siempre elegían el trabajo. Elegían objetivos, elegían la versión de mí que se veía mejor en el papel. No era lo suficientemente especial como para que me aferraran. Rouen inclinó la cabeza. Una hoja seca cayó flotando y aterrizó en su hombro. Esta vez no la apartó. ¿Todavía les guardas rencor?, preguntó. Aunque no estaba seguro de si se refería al pasado de Eloise o al suyo. Eloise miró hacia el campo. Mara seguía cabalgando, riendo. Su pelo atrapaba la luz del sol como hilos dorados. No, dijo, pero he aprendido que el amor no vive en lo que construimos para alguien, vive en si estamos dispuestos a estar con esa persona.
Las palabras no resonaron. Se asentaron suaves como la ceniza en una palma abierta. Rouen exhaló, ligera pero profundamente, y entonces, por primera vez, apoyó la espalda por completo contra el suelo tendido en la hierba. Ojos al cielo y las nubes tan a menudo. Pasar corriendo parecía ralentizarse, solo esta vez, como si esperara a alguien que acababa de aprender su primera lección de amor. A última hora de la tarde, el sol se escondió. Tras las colinas, arrastrando la oscuridad y una sensación indescriptible al espacio tranquilo entre los tres. Eloise salió de su habitación antes de que la última luz se desvaneciera. Llevaba una chaqueta vaquera, su cabello recogido en un moño suelto, zapatillas deportivas, espolvoreadas con tierra. En su mano había una pequeña maleta plateada, la esquina abollada. Nadie habría dicho que parecía apresurada, pero todo en ella se movía más rápido de lo habitual. Sin demoras, sin miradas hacia atrás, sin miradas a la habitación, sin cruces de miradas. No quería llorar, no allí, no. Donde dos personas acababan de tocar la parte más suave de ella y la hacían querer quedarse mientras empujaba la maleta por el pasillo de madera. El suave traqueteo de sus ruedas resonaba, un sonido como el de un corazón intentando convencerse de que irse era lo correcto. Dentro de la habitación, la nota que había dejado seguía torcida sobre la mesa. Su letra, pulcra y precisa: gracias por dejarme ser parte de algo hermoso. Rouen vio primero la nota. Luego, el espacio vacío donde había estado la maleta. Apenas pronunció la palabra no. Y salió corriendo al aparcamiento oscuro. Eloise acababa de abrir el maletero cuando Mara llegó corriendo hacia ella. No caminando esta vez, sino corriendo con todas sus fuerzas, como si un segundo de retraso pudiera significar perder algo. Para siempre. Espera, por favor. Su voz quebró el frío del aire. Eloise se giró. Quería sonreír, una sonrisa suave y practicada, mitad consuelo, mitad escudo. Pero Mara se estrelló contra sus brazos, que la rodeaban por la cintura, con la cara hundida en el estómago como una niña asustada. No te vayas, susurró. Voz tensa pero no rota. No puedes irte. No eres como las demás. Eres la única que me ve. Realmente me ve. Eloise se congeló. Todo su cuerpo se tensó como si esta cercanía, este amor, pudiera partirla en dos. ¿Qué soy yo? Se supone que tiene que ver con todo lo que acabamos de construir si te vas. Mara retrocedió mirando hacia arriba. ¿Quién va a recordar? Me reí. ¿Quién me va a recordar en quién me estaba convirtiendo? Mi padre lo está intentando, pero tú eras en quién. Confié desde el principio. Eres el único que quería conservar. Ella lo dijo no, con una súplica infantil, sino con la cruda desesperación de alguien que aprende por primera vez lo que significa amar a alguien que no te pertenece. Rouen llegó, entonces el viento agarró su abrigo al ver a su hija. Las lágrimas brotaban no de ira, sino de la insoportable verdad de que algo precioso se estaba escapando. Eloise, dijo suavemente, no con autoridad, ni con lógica, sino con el tipo de pánico que solo siente alguien que acaba de tocar el calor solo para descubrir que se ha ido de la cama. Los miró a ambos y en ese momento supo que sí. Se fue ahora, no solo rompería algo en ellos, rompería algo en ella. Rouen se acercó. Esta vez no habló, simplemente extendió la mano. Palma abierta firmemente. La oferta más honesta que jamás había hecho sin género, sin contrato. Por favor, no te vayas, susurró por primera vez. Estoy pidiendo algo que no me da nada excepto la oportunidad de estar cerca de alguien real. Un segundo después, el viento se calmó. Eloise tomó la mano de Mara, luego se giró y puso la otra mano en la de Rouen. De acuerdo, dijo, pero lo miró a los ojos con firmeza. Nada de llamadas por Zoom, nada de promesas vacías y la próxima vez no te vayas sin despedirte. Mara asintió rápido y con el rostro húmedo. Rouen asintió una vez,
lento y seguro, y por primera vez, el viento de la tarde los atravesó a los tres, no para enfriarlos, sino para llenarlos. La mañana siguiente no comenzó con la luz del sol, sino con un cielo del color pálido de las claras de huevo. Las nubes flotaban sobre sus cabezas sin urgencia, como si no estuvieran seguras de si moverse o no. Eloise se despertó primero a su lado. La respiración de Mara era constante, baja y profunda, como el viento matutino. Rowan se había quedado afuera toda la noche sentado en el porche del motel. Ojeras bajo los ojos, pero sin signos de fatiga. Algunas noches de insomnio no te agotan. Te recuerdan quién solía ser. Cuando los tres partieron, nadie preguntó a dónde iban. Rowan condujo, pero por primera vez no miró el GPS. No rastreó su tiempo estimado de llegada. No miró su correo electrónico. El coche zumbaba hacia el aeropuerto de vez en cuando. Mara miró por la ventana. Eloise descansaba con los ojos cerrados en el espejo retrovisor. Rowan vio algo raro, una calma que se sentía completa, no distante, solo tranquilidad. Entonces, sin previo aviso, giró el volante bruscamente hacia un estrecho camino lateral lleno de hierba alta. ¿Te acabas de perder?, Mara preguntó sobresaltada. Rowan no respondió de inmediato. Su boca se curvó en una sonrisa silenciosa y real. No, dijo, estoy eligiendo. Llegaron a un discurso sin nombre. Sin letreros, sin tiendas, sin otras almas. Solo arena, viento y un mar que se mecía perezosamente como si acabara de despertar de un largo sueño. Rowan no esperó. Salió del coche, se quitó los zapatos. Los calcetines se le arremangaron los pantalones. Mara y Eloise lo miraron atónitas. Caminó directo al agua. Sus pies se hundieron en la arena fría y húmeda. Hizo una mueca de dolor por la impresión, pero no se detuvo. Entonces, con los brazos ligeramente levantados, dejó escapar un grito, no de dolor, sino como el de alguien que se quita un traje en el que ha estado atrapado durante 20 años. Hace un frío glacial. Rió fuerte y abiertamente. ¡Y viva! Mara corrió hacia él, arrastrando a Eloise. Y todos rieron no porque fuera una tontería, sino porque había sucedido lo imposible. El hombre que una vez no pudo asar un perrito caliente ahora estaba hundido en el océano, empapado y aullando con Choui cuando el frío finalmente entumeció sus piernas. Rowan volvió a subir a la playa, empapado y exaltado. Fue al maletero y sacó la vieja guitarra que Eloise le había dado en el rancho. La que creía que había olvidado cómo cantar. Se sentó en una manta bajo los árboles y rasgueó algunas notas vacilantes. Sus dedos estaban torpe, los acordes imperfectos, pero el ritmo era firme como un corazón que aprende a latir de nuevo. La canción llegó temblando. Eres mi sol, mi único sol. Mara se hundió a su lado. Su rostro pálido por el agua, pero sus labios moviéndose. Con el tiempo, no lloró, no habló, solo se acurrucó junto a su padre como un gatito que encuentra el aroma de un hogar en un mundo ruidoso. Eloise se sentó cerca sin decir nada. Levantó su teléfono y tomó una foto, no para conservar la imagen, sino para conservar la creencia. Luego, lo dejó suavemente en la arena y los observó. Su propia garganta se tensó con algo demasiado lleno para las palabras. Cuando la canción terminó, Rowan bajó la cabeza. No conozco otras, dijo. Mara levantó la vista. Ojos claros, no pesados, pero seguro. No necesitas demasiado. Susurró, solo quiero que cantes conmigo. Rowan asintió y, por primera vez, no se unió. Se quedó callado, escuchando, no corrigiendo, no dirigiendo. Y Mara cantó sola, desafinada. Inseguro, conteniendo la respiración, pero era la canción de cuna más dulce que había escuchado. ¿Alguna vez? Escuché que el aeropuerto esa mañana estaba inquietantemente silencioso, sin anuncios estridentes, sin filas que se apiñaban, solo un suave resplandor estéril bajo luces blancas, como si el mundo mismo estuviera conteniendo la respiración esperando que alguien tomara una decisión,
la pizarra digital parpadeó, fría y azul, vuelo a Ginebra. Última llamada en 30 minutos, Mara rodó su maleta, sus ruedas susurrando por el piso pulido. Eloise caminó a su izquierda, Rouen a su derecha, con cada paso hacia la puerta de seguridad. Algo se desvaneció detrás de ellos, los ojos de Rouen junto a la fogata, su voz junto al mar, la risa de Eloise mientras el agua fría salpicaba sus pies. Pero otras cosas permanecieron, dijo la UNS, la presión de las becas, el peso de las expectativas de una madre, el silencio que llega cuando una infancia se va, sin ser tocada por el abrazo correcto en el momento correcto. En la línea divisoria, Mara se detuvo, nadie se lo dijo, solo se quedó allí, observando el lento arrastrar de la gente que se perdía en la distancia. Papá, dijo en voz baja. ¿Recuerdas el dibujo que dibujé cuando era pequeña? Rouen asintió, los ojos fijos en su rostro, como si intentara aprender. Alá. Idioma que acababa de darse cuenta de que no hablaba. Dibujaste a nuestra familia como un coche, dijiste mientras estés en el A donde sea que vaya es tu hogar. Su voz tembló. Eloise no habló pero dejó de respirar. Mara no dio un paso adelante, dejó su maleta como quien suelta un peso. Sus ojos no estaban empañados, brillaban con algo más raro, la luz de alguien que por fin se ha elegido a sí misma. No quiero ir a Ginebra no porque tenga miedo o sea débil, dijo claramente, sino porque por primera vez en mi vida no tengo que irme para que me vean. Alguien a su lado, alguien más miró su reloj, pero nadie empujó. El mundo se detuvo por solo unos segundos para una chica de 14 años reclamando su lugar en el Rouen. Bajó la cabeza, en su mano el billete de papel, tembló. El que pensó que lanzaría su futuro ahora se sentía pesado. Solo papel. Entonces dijo en voz baja, vamos a casa. Mara negó con la cabeza, sus ojos brillaban no con lágrimas sino con algo. Wilder, no. Sigamos adelante, solo que no por ningún plan. Eloise rió y por primera vez sonó un poco asustado, como si el amor cuando crecía así pidiera más de lo que alguna vez quiso dar. Rouen se giró hacia ella. ¿Vendrías? Preguntó. Incluso si no sabemos a dónde vamos. Eloise no respondió, en cambio metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó el viejo billete de lotería, el que valía 500 pesos, el que una vez la hizo preguntarse si debería cobrarlo y empezar de nuevo. Lo partió por la mitad, los pedazos revolotearon en la brisa como el desprendimiento de un antiguo yo ahora lo haré, dijo. La camioneta se alejó del aeropuerto como algo finalmente desatado, sin GPS, sin destino, sin lista de reproducción seleccionada, solo el sonido del ventilador, el zumbido de los neumáticos y la respiración. Van 3 personas viviendo un día sin planes en el espejo retrovisor. Rouen vio cómo Mara se dormía con la cabeza apoyada en el hombro de Eloise. Eloise inclinó la cara hacia la ventana, ojos, labios cerrados moviéndose al ritmo de You Are My Soul, se perdieron otra vez. Rouen maldijo en voz baja y luego rió. Estamos perdidos, dijo. Eloise abrió. Sus ojos no miraron atrás. Ah, ¿estás seguro? Está perdido. Rouen hizo una pausa y luego dijo, no. Estamos eligiendo. Y en la suave luz del anochecer, el coche se desvió de la autopista hacia un camino sin marcar donde nadie sabía que les esperaba. Pero de esto sí estaban seguros, irían juntos. Gracias por quedarte hasta el final. Si alguna vez te has sentido abandonado, recuerda esto. A veces, solo una persona elige quedarse. Es suficiente para sanar una infancia entera. Si te viste reflejado en esta historia, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para que juntos podamos seguir compartiendo momentos que valen la pena recordar. Porque lo más bonito de los recuerdos es que podemos crearlos.